Muy buenas tardes a todos ustedes. Les saluda el hermano Felipe de Leyendo las Escrituras. En este día nos estamos reuniendo una hora antes de nuestra clase regular. Esta clase es una clase que le llamamos un grupo de desarrollo. Es un grupo que tenemos en WhatsApp, en los cuales han sido inscritos 13 personas que están dispuestas a recibir instrucción de cómo preparar una enseñanza, un sermón, y como parte de ese currículo, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de algo de lo que casi no se habla, algo de lo que pues no parece ser muy espiritual, por así decirlo. Ah, Hablar de las lenguas, de los dones, hablar de los misterios del Apocalipsis, parecen ser quizás temas más interesantes. Ah, pero hablar de disciplina, pues casi no se habla. Pero lo necesitamos bastante. Salmo 94:12 dice, felices o bienaventurados aquellos a quienes tú disciplinas, Señor, aquellos a los que les enseñas tus instrucciones. Nosotros cuando pensamos en disciplina, pensamos en algo que duele, pensamos en algo que es duro, algo difícil. El texto nos revela otra cosa. El texto nos revela que la disciplina del Señor involucra la enseñanza de sus instrucciones. La enseñanza de sus instrucciones. Entonces, cuando nosotros pensemos en disciplina, hermano, pensemos en algo positivo, algo que nos va a ayudar a salir adelante, no solamente en nuestras vidas personales, sino que en la vida de la iglesia. Por eso, hermano, yo creo que el día de hoy es muy apropiado de que hablemos acerca de la disciplina. Esta clase, hermano, va a ser de aquí a las 5:45 y vamos a tomar un receso de 15 minutos y luego vamos a comenzar la clase de las 6 de la tarde. Entonces, yo sé que va a ser un poco abundante el material que vamos a traer, pero vamos a ser un poquito simples en lo que vamos a hacer. Si logro terminar antes de las 5:45, vamos a terminar y ya a las 6 comenzamos nuevamente. Entonces voy a darle consejos prácticos a ustedes acerca de la disciplina. Ok, primeramente, ok, en cuanto a lo que la disciplina conlleva, es importante, hermanos, que cada uno de nosotros se dé cuenta de cuáles son nuestras propias debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades? Por ejemplo, a mí si hay algo que no me ayuda a guardar mi disciplina, es el hecho de que se me olvidan todas las cosas. Se me olvidan. Entonces, mi disciplina consiste en tener que apuntar. Yo apunto, ¿ok? Lo apunto ya sea en mi teléfono o lo apunto en una de esas notitas que se pega. Entonces, yo tengo que constantemente estar apuntando. Eh, Esa es una debilidad mía, que se me olvidan las cosas. Otra cosa es que yo no puedo ponerle atención a, a dos personas al mismo tiempo. No puedo. Yo le tengo que decir a una persona, me permite un momentito, déjeme escucharle a esta persona. Y una cosa peor es que yo no puedo estar haciendo dos cosas. O estar haciendo una cosa y ponerle atención a una persona. Por ejemplo, cuando mi esposa viene y yo estoy hablando con ustedes a través del WhatsApp y ella me dice algo, yo inmediatamente tengo que poner el teléfono en la mesa y escuchar lo que me dijo, porque si no, yo puedo contestarle, sí, claro que sí, o puedo decirle, sí, 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 pero no sé ni papas lo que me dijo. ¿Por qué? Porque no puedo poner atención a dos cosas al mismo tiempo. No tengo esa habilidad. Usted debe de conocer cuál es su debilidad. Nosotros tenemos una palabra aquí que no sé cómo se dice en español, pero es procrastinator. Un procrastinator es una persona que deja todo para última hora. Eh,
Pues yo tiendo a ser procrastinator, que mi naturaleza, la manera como fui formado desde chico, me dice a mí que es mejor hacer las cosas a último momento. ¿Por qué razón? Yo no sé por qué razón. Entonces, mi disciplina consiste en no reconocer esa voz en mí, que me está tratando de decir, no te preocupes, mañana lo haces. Lo tengo que hacer ahorita. Cuando yo escucho esa vocecita, yo lo tengo que hacer en este momento porque yo sé que no voy a llevar a cabo lo que me propuse hacer. Entonces, usted tiene que hacer una lista de debilidades que usted tiene en su propia vida que no lo dejan ser disciplinado. Y no se concentre, hermano, en las cosas en donde usted tiene mucha disciplina. Por ejemplo, yo no tengo ningún problema en estudiar. No, en estudiar yo no tengo ningún problema, pero tengo problemas en otras cosas. Entonces usted no me diga, ah, no, yo mire, yo me levanto tan temprano que el que despierta al gallo soy yo. Así de temprano me despierto. No, no me hable de las cosas fuertes en usted. Hábleme y piense en las debilidades que usted tiene y que no lo dejan tener disciplina. Esos son consejos prácticos de la disciplina. Entonces, ahora que ya usted reconoce cuáles son sus debilidades, es importante, hermanos, establecer metas claras y un plan de ejecución. No escriba metas sin saber cómo las va a llevar a cabo. Usted tiene que establecer metas específicas y luego decir, ok, y este es el plan de acción. Muy importante. Una persona que no sabe hacia dónde se dirige nunca va a llegar. Nunca. Usted agarre su carro sin saber a dónde va y comience ¿cómo se llama? A manejar. Pero si usted no sabe a dónde va, pues nunca va a llegar a ese destino. Entonces, el propósito por los cual nosotros establecemos metas claras y luego un plan de ejecución es para saber cuál es el punto de inicio y cuál es el final. Es bien básico. Entonces, cuando nosotros nos referimos a preparar una enseñanza y preparar un sermón, tenemos que sentarnos primeramente. Tenemos que tener un plan de cómo vamos a preparar un sermón. Por ejemplo, a mí me han invitado por las 3 semanas que han pasado, 2 semanas, y la próxima semana va a ser mi última semana. Me invitaron a predicar, a enseñar a un grupo de mujeres de negocios. Ok. Tuve que establecer un plan. ¿Qué voy a hacer? Voy a predicar de 3 cosas diferentes en 3 diferentes semanas. Es muy duro, es muy difícil hacer eso. Entonces lo que hice una serie que el primer tema me conectara con el segundo y luego el segundo me conecta con el tercero y el tercero está conectado al segundo y al primero. Así de esa manera son 3 diferentes clases, pero en sí es un solo tema. Me establezco metas claras y plan de ejecución. ¿Cómo lo voy a llevar a cabo? Va a haber lectura, voy a traer una presentación. ¿Qué es lo que voy a hacer? Establecer metas claras y un plan de ejecución. Es muy, pero muy importante. En medio de ese trajín de estar tratando de hacer las metas y el plan de ejecución, usted no pierda de vista cuáles son sus debilidades. ¿Por qué? Porque cuando uno es predicador y comienza a agarrar un poquito de práctica, comienza a decir, bueno, pues yo puedo recalentar un sermón que prediqué hace 3 años y no, de todas maneras tengo carisma, lo voy a hacer reír y comenzamos a pensar un montón de cosas y eso al final del día, cuando terminamos la predicación, nos hace sentirnos culpables porque las cosas no fueron como nosotros creímos que íbamos a hacer y se perdió el tiempo prácticamente porque la reunión no fue de nada.
Entonces es importante ser consciente de las debilidades, establecer metas claras y un plan de ejecución. Entonces, mientras usted está haciendo su plan A de establecer esas metas claras y el plan de ejecución, piense al mismo tiempo un plan B. Yo en esta clase que me han invitado, preparé los 3 temas, preparé mi presentación y luego me preparé emocional, espiritualmente, de que si las cosas no iban como yo las había planeado, entonces iba a improvisar con el material que yo ya tenía en mi corazón, que yo ya me había llenado de ese material, iba a improvisar. Y dicho y hecho, cuando yo llegué, llevé mi pantalla, llevé mi computadora, ¿y qué sucedió? Que no había electricidad ahí como para conectar ni nada de eso. Entonces ya no pude usar el monitor, no pude usar todo lo que tenía que ver, pero iba preparado, llevaba un plan B. Entonces, todo esto, hermano, le va a ir dando esa disciplina de usted ser dedicado al trabajo de la obra de Dios. Hermano, yo no sé cómo explicárselos a ustedes, hermano. Yo he tenido trabajos, he tenido mi empresa, el Señor en algunas ocasiones, pues, me ha bendecido por el trabajo que he hecho, me he sentido satisfecho y todo lo demás, y aquí para allá. Y mire, yo aquí este trabajo, no ha habido trabajo en mi vida que tenga más satisfacción que el trabajo que estoy desempeñando, porque tiene que ver con vidas. Yo a ustedes lo veo como ustedes no se ven, ni siquiera se imaginan lo que ustedes van a llegar a ser. Pero por la fe que tengo en el Señor, yo sé que todas estas cosas un día ustedes mismos la van a estar enseñando. ¿Por qué? Porque este es el tiempo importante de Dios para la vida de cada uno de ustedes. Entonces, para mí es muy satisfactorio. La obra de Dios, hermano, como yo les repito, Dios no paga todos los viernes, pero paga bien. El Señor paga muy bien. Entonces, vamos a ver el próximo consejo práctico. Elimina de antemano las tentaciones que tú conoces que te harán dejar tu plan. Es necesario, hermanos, que, como lo dijimos en el punto número 1, usted conozca sus debilidades y de una sola vez elimine de antemano las tentaciones que usted sabe que lo van a sacar de su disciplina. Vamos a mencionarlo. El mundial, yo crecí desde el 78, bien chico, yo tenía que 12 años, y viendo el mundial en Argentina, qué lindo. Me enamoré del fútbol, me enamoré del fútbol. Y desde entonces yo vengo viendo el mundial de fútbol. Este año yo sabía que teníamos que comenzar el instituto, teníamos que hacer mucho trabajo, y ya de antemano eliminé la posibilidad de que iba a estar involucrado en el Mundial de Fútbol como usualmente lo hacía. Usualmente no es que esté muy tan involucrado, sino que miraba los partidos de fútbol que me gustaban, ¿no? Que Colombia, que Perú, Argentina, y pues levantarme temprano, ver los comentarios, meterse en todo lo que es el fútbol y todo eso. Pero ¿saben qué, hermano? No tengo tiempo. Ya de antemano, yo establecí en mi corazón que si lo miraba, lo miraba. Y si no lo miraba, no lo miraba. Mi prioridad es preparar lo que estoy haciendo en este momento. Preparar esto no es cosa fácil, no es cosa del... Vaya, tiene que pensar, tiene que saber cómo lo va a exponer y por qué razón, orar, dedicarse, pues dedicarse a lo que Dios lo ha llamado a hacer uno. Entonces, pues, hermano, yo veo y leo y hay veces les comento del fútbol y esto y lo otro, que para allá, pero no tengo tiempo. Simplemente eliminé esa tentación de mi vida. ¿Por qué? Porque tengo que hacer muchas cosas para la obra de Dios. Entonces, usted haga lo mismo. Elimine de antemano
las cosas que le van a impedir el mantener su disciplina. Elimínelo. Si usted tiene la disciplina, va a establecerse la disciplina que va a perder unos cuantos kilos y todos los días pasa por la nevería donde hacen su sorbete y le ponen de todo arriba y todos los días pasa por ahí y se le queda bien y comienza a saborear y esto y lo de, esas son tentaciones que de antemano van a hacer que usted deje su dieta y al final de la semana, en lugar de haber perdido, ha aumentado. Entonces, cada uno de nosotros tiene que saber que en la disciplina se tienen que conocer las debilidades, se tienen que establecer metas claras y un plan de ejecución, tener ¿cómo se llama? Un plan B en caso de que el plan A no funcione y tenemos que poner atención a esas tentaciones que nos desvían del plan que nos hemos establecido. Es importante, hermano, que para poder crear disciplinas en nuestra vida, tenemos que comenzar a crear hábitos simples, fáciles. Si usted no puede leer 5 capítulos de la Biblia todos los días, lea un capítulo. Si no puede leer todo un capítulo, comience a leer 5 versículos. O sea, la cuestión es que en el proceso de usted comenzar a hacer un hábito, crear un hábito, entonces los hábitos van a ir creciendo. El hábito es chiquito, es mediano, es grande, es inmenso. Note usted, por ejemplo, cuando nosotros creamos malos hábitos. Los malos hábitos comienzan chiquitos y de repente son tan grandes que son más grandes que nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos malos hábitos. Comenzamos a crear el mal hábito de no ir a la iglesia. ¿Okay? Y de repente pasa un mes y ya no fuimos a la iglesia. Malos hábitos de no leer la palabra. Así, de la misma manera. Un montón de malos hábitos que nosotros creamos. Y los creamos aún entendiendo que nos hacen mal. Pues de la misma manera que así creamos malos hábitos, tenemos que crear buenos hábitos. Pero los buenos hábitos que vamos a crear para desarrollar disciplina tienen que ser hábitos simples, sin tanta, no le eche tanta crema a los tacos. Haga usted ejercicios simples. En este momento los tengo a ustedes haciendo una tarea y la tarea consiste en buscar un sermón en cualquier parte de la Biblia y lo único que tiene que hacer es identificarlo como un sermón y luego en palabras simples decirme, este sermón básicamente está hablando de esto. Así de simple. Entonces yo no le estoy pidiendo que me hagan una tarea, que vayan al diccionario, que vayan aquí, que vayan allá. No, simplemente a simple vista, a vista de pájaro. Así que usted vea dónde está el sermón y que usted me diga, pues este señor está hablando de esto. Y puede escogerlo ya sea del Nuevo Testamento o del Antiguo Testamento. Sea creativo y dígame, esto es. Entonces, son hábitos simples. Lo que yo quiero es que usted encuentre un sermón. Eso es básicamente lo que quiero. Quiero que después lo lea y quiero que después me diga de qué se trata. Eso no lo tiene que buscar en ninguna concordancia ni en la internet. Deme sus palabras. ¿De qué está hablando ese sermón? Cuando yo digo sermón, es una enseñanza. ¿Ok? Que alguien dio una enseñanza, alguien habló, alguien dijo algo, fue Dios, fue un profeta, fue un rey, fue el salmista, ¿quién fue? El predicador en el libro de Eclesiastés, de Cantar de los Cantares, ok. Dígame qué dijo y de qué está hablando. Un sermoncito, ok. Ok, entonces comience a crear hábitos simples. Aprenda a desarrollar autodisciplina
dentro de una estructura. Le voy a contar algo. Aquí en los Estados Unidos, desde que yo llegué a los Estados Unidos a la edad de los 16, 15 años, yo siempre me he dado cuenta que los gringos nos critican a nosotros, los hispanos, los latinos, ¿ok? De no tener disciplina. Eso es muy dado. Yo no digo que un 100% de las personas no tiene disciplina, pero por la mayoría de casos, nosotros tendemos a ser bastante espontáneos. Sentimos las cosas. Y como somos espontáneos, no tenemos una estructura. No tenemos disciplina. Entonces, nosotros los hispanos le criticamos a los gringos de que ellos tienen mucha metodología y tienen demasiada estructura, tal grado de que son demasiado secos en su manera de ser por tanta estructura. Entonces, uno dice que el otro no tiene disciplina y el otro que no tiene disciplina dice que el otro no tiene, que tiene demasiada estructura. Nosotros los hispanos, por lo general, no tenemos absolutamente nada de estructura. Entonces lo que nosotros desarrollamos son algunas costumbres y algunos hábitos, pero en sí no tenemos disciplina. No podemos establecer autodisciplinas, disciplinas que nosotros mismos nos ponemos. Creemos que todas las disciplinas en nuestra vida son básicamente el resultado de la imposición de disciplinas a un grupo. Y entonces no aprendemos. Tenemos que aprender a reconocer cuáles son nuestras debilidades y luego dentro de una estructura establecer autodisciplinas. Por ejemplo, mientras tus amigos están jugando fútbol o básquetbol, tú tienes la disciplina de hacer algo que tiene que ver con tu vida espiritual. Okay, los amigos te van a decir, ¿cómo que vas a hacer eso? No, vente que aquí para allá. No, tú tienes la disciplina de que tienes que hacer algo para tu vida espiritual. Entonces tú estableciste esa disciplina. Nadie te la impuso, pero tú lo hiciste. ¿Se acuerdan de Daniel? Cuando llegaba a Babilonia, dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Él propuso en su corazón no contaminarse. No vino un ángel y le dijo, no te contamines. No le dijo el rey, no te contamines. No le dijeron sus amigos, no te contamines, sino que él mismo dijo, no voy a contaminarme con la comida del rey. Una autodisciplina. Entonces, el concepto de la estructura es bastante importante. No tenemos estructura. Nosotros, básicamente, nos vamos a dormir y al día siguiente, si Dios quiere, pues nos levantamos y nos vamos a trabajar, cumplimos con la estructura que nos ponen en nuestro trabajo y pues eso es todo lo que hacemos, pues. Pero no hay ninguna otro tipo de estructura. Entonces, hermanos, este no es un consejo, esta no es simplemente una lección. Todos los que están en este grupo de desarrollo necesitan escribir esta noche, antes de ir a dormir, necesitan escribir y determinar a qué hora van a ir a dormir, o por lo menos a qué hora van a estar en sus camas. Es importante, ¿por qué? Porque cuando establecemos algo así, aprendemos a descansar, no a dormir, sino que a descansar, a entender el concepto del descanso. Ustedes todos saben de que el judío tenía una estructura de descanso, tenía un día de descanso. Es importante el día de descanso. Ese día de descanso el Señor lo santifica y es sumamente importante. Notamos de que a los 7 años se le daba descanso a la tierra. Se le daba descanso a la tierra. Cada 49 años ¿cómo se llama? Se tenía un momento de refrigerio, de descanso. Se perdonaban las deudas
y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque hay un principio ahí que aprender. Entonces, cuando usted se va a dormir, usted básicamente se va a descansar. Se va a descansar. Va a descansar, hermano. Usted no sabe si se va a levantar al siguiente día, pero cerciórese que usted tiene la disciplina de, de ir a descansar como si se estuviera subiendo a un avión en el que usted no sabe si ese avión va a llegar al destino. Descanse. El Salmo 4, verso 8 dice, en paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Descansar es simplemente morir en la noche en las manos del Señor, sabiendo que ya sea que despertemos o que no despertemos, con todo y eso, el Señor nos mantendrá a salvo. En paz me acostaré y dormiré. Qué lindo. Mateo 6:34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Usted ve, o sea, entregue su día. Piense cómo le agradó al Señor en ese día. Piense usted cómo usted se portó ese día. Si usted logra identificar quizás algún pecado en su vida, confiéselo. No se vaya a la cama ah, con sus pecados, con ese pequeño pajarito o gatito que le gusta sobar a usted. No, confiese su pecado. Confiese su pecado. Otra cosa, no se vaya a dormir enojado, tampoco. Y no comience a pensar en el día de mañana. ¿Por qué no está pensando en el día de mañana? Porque ya todo lo tiene más o menos calculado, ya lo tiene escrito, usted ya sabe qué va a hacer al siguiente día. Mateo 6:31-32 dice, no os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Y luego dice, vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios ya sabe cuáles son tus necesidades, cuáles son mis necesidades. Y qué bueno, hermano, que aquí dice que estas cosas, estas tres cosas que ¿cómo se llama? Que están representando la vida del hombre, la importancia de comer, la importancia de beber y la importancia de vestirse. eh, pues es sumamente importante. Cuando nosotros pensamos en comer, si no comemos nos morimos. Pero cuando comenzamos a pensar en beber, estamos pensando en la salud. ¿Usted sabe por qué? Porque es necesario que cuando usted come, tome algo, porque si no, no digiere lo que ha comido. Nosotros no podemos comer sin tomar algo. El Señor lo sabía. Pero no solamente se trata de comer y de tener salud, sino que también de tener abrigo, de tener un techo, de tener un sustento. Pues, hermanos, escúchenme bien. Si se le olvida todo lo que yo voy a decir en este día, quiero que se acuerde de una cosa, que Dios, el Padre Celestial, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él es el que va a proveer un trabajo, el que va a proveer eh, la bebida. Él es el que va a proveer la vestimenta. Nuestra hermana Elide nos platicaba que en Perú hace mucho frío y ella solamente tiene que ponerse como 3 pantalones, 3 blusas para poder abrigarse. Pero el Señor es el que suple, provee para que ella pueda vestirse, para que ella pueda pasar ese, ese tiempo de la helada, de lo helado que está allá en Perú. Él es el que nos provee y Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Créamelo. Dios tiene cuidado de nosotros. Él sabe cuáles son nuestras necesidades. Entonces, en la estructura de nuestra disciplina, tenemos que aprender a establecer a qué hora vamos a ir a descansar. Tenemos que hacerlo.
Eso de acostarse a las 3 de la mañana para levantarse a las 6 de la mañana es una indisciplina. No, nadie puede funcionar así de esa manera por mucho tiempo si no tiene el tiempo adecuado de descansar. Acuéstense livianos, acuéstense tranquilos, acuéstense. ¿No tiene dinero? Confíe en el Señor. Dios va a proveer. Confíe. Esto del cristianismo no es una religión. Esto del cristianismo es tener una relación con Dios y entender que Él nos va a proveer. Entonces, dentro de la estructura de nuestra vida, hermano, tenemos que saber a qué hora nos vamos a dormir. Y la otra parte importante es a qué hora nos vamos a levantar. Usted tiene que tener un horario de levantarse. Yo no sé a qué hora se va a levantar usted. Aprenda a levantarse temprano. Si usted le toca ir a trabajar a las 8 de la mañana, pues aprenda a levantarse a las 6. Ah, no, ¿para qué? Me voy a dormir otro ratito más, una horita más y de repente no hicimos nada, no tuvimos tiempo para nada. No nos encomendamos ni siquiera a Dios y vamos corriendo haciendo todas las cosas. ¿Por qué? Porque no tenemos disciplina. No sabemos a qué hora ir a descansar y tampoco tenemos la disciplina para saber cuándo tenemos que levantarnos. Establezca su propia estructura de lo que va a lograr cada día, hermano. Establezca su propia estructura. ¿Qué es lo que va a hacer? En su trabajo lo obligan a tener una estructura. Le dicen, vas a entrar a esta hora, vas a almorzar a esta hora y te vas a ir a tu casa a esta hora. Entonces, en su trabajo usted tiene estructura. Pues eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer en nuestras vidas. ¿Qué es la estructura? Ok, si usted trabaja de las 8 a las 11:30 y a las 12 va a comenzar a almorzar, ok, haga su trabajo, pero estructure cómo va a ser cuando llegue a su casa. ¿Qué es lo que va a hacer? Estructure qué va a hacer el fin de semana, qué va a hacer el domingo, qué va a hacer. Estructúrese, porque de esa manera entonces su vida va a mostrar mucho más fruto. Desde el segundo que usted abre sus ojos hasta el momento que se acuesta, su vida necesita estructura. No haga todo por espontaneidad. No, hágalo porque quiere usted mostrar verdaderamente el fruto del tiempo que Dios le ha dado a usted. Se dice que si usted repite una estructura como esta clase por no menos de 21 días, entonces usted está comenzando a crear un hábito. Le voy a mostrar un texto en la palabra de Dios que habla de estos hábitos. En la palabra de Dios, levante la mano si puede ver la pantalla. ¿Sí? Ok, ven el texto, ¿verdad? ¿Pueden ver el texto? ¿Pueden ver el texto? Levante la mano si puede ver el texto que está puesto. Ok, gracias. Ok, Deuteronomios capítulo 6, verso 6 al verso 9 dice: debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. ¿Y cómo lo van a hacer? Dice aquí, verso 7, repíteselos a tus hijos una y otra vez. Eso es estructura. Acuérdense que en esos tiempos no había una Biblia. Todos los judíos no tenían su propia tabla con los 10 mandamientos. No, ellos simplemente lo que hacían era escuchar y luego tenían que repetirse lo que Dios les había dicho una y otra vez para recordar las palabras de Dios. En este caso, los padres escuchaban lo que Moisés les decía, que era el mensaje de Dios, y ellos iban a su casa y se los repetían una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Por qué? Porque era la intención de Dios que tuvieran una estructura, y a través de esa estructura ellos desarrollaran disciplinas. Dice el texto, habla de ellos, ¿de qué? De las palabras de Dios. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. A
átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. Esto me recuerda, hermano, que si usted verdaderamente quiere ver el impacto que la palabra de Dios tiene en la vida, comience a memorizarse la palabra de Dios. Alguien me preguntaba el día de hoy, ¿por qué a mí se me olvidan todas las cosas? Estudio, ¿por qué se me olvidan todas las cosas? Más cuando se trata de la palabra de Dios. Haga este ejercicio y disciplínese a memorizarse un texto semanalmente. Un texto. Es más, agarre un salmo, no uno muy largo, pero un salmo, y comience a memorizarse texto por texto, uno por semana, y usted va a ver que al final de un mes, 2 meses, usted va a poder recitar todo ese salmo. ¿Por qué? Porque de esa manera es como Dios nos va transformando. Quiero decirles algo, hermano. Nosotros anduvimos en el pecado por tanto tiempo que el pecado hizo que nuestras mentes se corrompieran. Y hemos caído en nuestra vida pecaminosa, caímos tan bajo que al llegar al Señor Jesucristo, nacemos de nuevo y comienza algo que se llama la regeneración espiritual. Esa regeneración no se puede llevar a cabo simplemente estando sentado, esperando que pasen los años para ver si Dios me regenera. No, no es como funciona esto. La manera como funciona es que esas palabras, la palabra de Dios, en nosotros, cuando nosotros la estudiamos, la memorizamos, la repetimos, entonces esa palabra comienza a revertir toda esa corrupción en nuestra mente, esas cosas que vimos, que escuchamos, que hablamos, que pensamos, que deseamos en nuestro corazón, comienzan a ser reformadas, comienzan a ser regeneradas, pero solamente puede ocurrir eso con el poder de la palabra de Dios. Por eso es que yo, hermanos, sueno como un disco rayado. Lean, 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 lean. Ya aburro, yo sé que ya aburro, pero ¿saben qué? Me importa 3 cominos si ya les aburrí que les diga que lean la Biblia. ¿Por qué? Porque ese es el corazón de este ministerio. La cultura de este ministerio es que aquí leemos, estudiamos, discutimos y somos educados en lo que es el texto de la palabra de Dios. Entonces hermanos, la disciplina es algo que vamos a estar enfatizando en este grupo de desarrollo. Usted necesita comenzar a estructurarse. Entonces, la tarea que le va a quedar es que el día de mañana yo quiero ver en el WhatsApp, en el grupo, cuál fue el sermón que usted encontró y que me explique o que me diga de qué trata ese sermón. Y que de una sola vez usted me envíe cuál es la estructura de su vida. Cómo va a comenzar a caminar su vida para crecer y honrar lo que Dios le ha dado. Amén. Ok. Vamos a dar por concluida la clase esta primera y vamos a tener un receso y vamos a comenzar y vamos a regresar a las 6 de la tarde para continuar la segunda ponencia que tenemos el día de hoy. Ok, entonces vamos a leer el Salmo 11 y dice la palabra del Señor. Noten, yo confío en la protección del Señor. Punto. Así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas. Disparan desde las sombras contra los de recto corazón. Cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Interesante, interesante. Yo lo que quiero presentarles aquí a ustedes, lo que está escrito en palabras
quiero dibujárselos en sus mentes para que podamos entender lo que el texto está diciendo. Dice, para comenzar, la primera frase, es una declaración: yo confío en la protección del Señor. O sea, que aquel que ha llegado a conocer al Señor sabe que una de sus promesas es protegernos, es cuidarnos, es enviar su ángel a que nos proteja. Entonces el salmista dice, yo confío en la protección del Señor. Yo estoy protegido por el Señor. Note que esta protección no tiene nada que ver con esconderse. El salmista no está diciendo, yo estoy protegido porque me he escondido. No, él está diciendo, yo estoy protegido por el Señor. No es nada, no tiene nada que ver con esconderse. Nosotros cuando queremos protegernos nos escondemos, pero aquí el salmista está diciendo, yo confío en la protección del Señor. ¿Por qué? Porque una de las promesas de Dios es protegernos. Entonces él luego hace una pregunta y dice, así que, ¿por qué me dicen, vuela como un ave a las montañas para ponerte a salvo? Y esta clase tiene que ver con eso. Tiene que ver con el hecho de lo que decía el apóstol Juan, lo que has oído desde el principio. Si permanecemos en lo que oíste desde el principio, entonces tendréis, dice la palabra de Dios, comunión con el Padre y con el Hijo. O sea, nosotros hemos entendido desde nuestra conversión de que el Señor nos protege y que la máxima autoridad sobre la vida de un creyente es la palabra de Dios. Dios nos protege con su palabra. Entonces aquí la imagen que nosotros podemos imaginarnos es inmediatamente la pregunta. Entonces, ¿por qué me dicen? ¿Qué le dicen? Le dicen, vuela. Vuelan como un ave a las montañas para ponerte a salvo. Si yo ya estoy salvo con la protección del Señor, ¿por qué debo de volar para ponerme a salvo? Entonces, quiero introducirles a ustedes de que la proposición del cristianismo progresivo es exactamente eso. Eso es lo que hacen las malas doctrinas, las doctrinas de error, que comienzan a usar la misma palabra para decirnos que lo que hemos conocido no es, que ahora ha venido una mejor manera de entender las cosas. En la historia de Israel, nosotros nos damos cuenta que a las montañas solamente huían los que andaban, eran prófugos, eran asesinos, eran criminales, se iban a las cuevas. La tierra de Israel está llena de muchas cuevas, de muchas montañas. Entonces, por lo general, los criminales estaban en las montañas. Quiero que ustedes noten que en este texto se puede uno imaginar exactamente lo que las doctrinas de error hacen el día de hoy. Primeramente, si usted ya está salvo, ¿por qué tiene que salir para ir a ser salvo? Si usted ya está protegido por el Señor, si usted ya está bajo la protección del Señor, ¿por qué tiene que hacer algo más para ser más salvo? Y otra cosa también, ¿por qué tiene que actuar como alguien que usted no es? En la poesía del Salmo, el salmista le están diciendo, vuela como una ave a las montañas por ponerte a salvo. Si a las montañas lo único que iban eran los prófugos, y uno no se está escondiendo, sino que está siendo protegido por el Señor. Pero si se sale de esa protección del Señor, entonces sí, tiene que actuar como un ave que está huyendo, que es prófugo, y tiene que ir a ponerse a salvo en un lugar donde no hay salvación. ¿Por qué no hay salvación? Bien, bien fácil, porque en el verso 2 dice que los malvados ponen las cuerdas a sus arcos. En otras palabras, que se paraban en el arco, lo torcían y ponían esa cuerda para ponerlo duro y listo para matar al ave. Los malvados ponen las cuerdas a sus arcos y acomodan sus flechas sobre las cuerdas, dice. Disparan desde las sombras, desde lo oscuro, contra el corazón de los rectos. Eso es lo que hace la mala doctrina el día de hoy. Lo saca al pueblo de Dios que es ciego, que hasta cierto punto es tontito,
que sigue a cualquier mensaje de estos pseudos pastores, pseudo apóstoles y profetas que existen el día de hoy, que salen en la radio, en la televisión, y que usted mismo se sienta a verlos y a escucharlos, y que le ponen miedo, y que le dicen, si no sigues esto, te va a ir mal, vas a perder las bendiciones de Dios. Eso es lo que hace la artimaña. Están sentados en sombras porque están involucrados en doctrinas ocultistas, doctrinas de demonios. Y la única manera como pueden lograr que el pueblo de Dios se pierda, simplemente metiéndole miedo. Oh, sí, vuela, vuela a las montañas. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque los malvados ya están listos para matarte. No, no se salga de la protección del Señor. No se salga. Dice el verso 3, cuando los fundamentos de la ley y del orden se desmoronan, ¿qué pueden hacer los justos? Y esto es lo que está ocurriendo. Estas doctrinas de error que están llegando a nuestros contornos, que están llegando a su casa, que han llegado a su mente, a su corazón, y que sin temor alguno, ya varios de nosotros que estamos aquí dentro de este grupo ya hemos estado bebiendo de ese refresco que parece refrescante, pero que no lo es, sino que es veneno doctrinal. Y todo porque no tenemos el recelo, no tenemos el cuidado, no tenemos la disciplina de apagar el radio, de apagar la televisión, cuando estas porquerías, esta basura comienza a ser introducida en nuestros ojos, en nuestras mentes y en nuestros oídos. Y peor que eso, participamos muchas veces de congregaciones donde nosotros sabemos que lo que se está haciendo y se lo está diciendo no debería de ser, pero porque como nos cae bien el pastor, nos cae bien el diácono, nos cae bien, nos gusta cómo cantan los muchachos y son modernos y pues, no hay ningún problema, pero tenga cuidado, hermano. Una de las primeras cosas que nosotros venimos y notamos del cristianismo progresivo es que el cristianismo progresivo tiene, hermano, tiene una mirada superficial y ligera y baja hacia la Biblia. Note muy bien, lo voy a repetir 3 veces para que usted lo entienda. Cuando nosotros hemos tomado ese jugo de la doctrina del error, comenzamos a tener una mirada hacia la Biblia, primeramente superficial, segundo, ligera, y tercero, una vista baja hacia la palabra de Dios. Superficial, ligera y baja. Esto me lleva, hermanos, a pensar en el hecho de que mucha gente el día de hoy ya no lee la Biblia. Ya no leemos la Biblia. ¿Por qué? Porque no le tenemos ese respeto, pues como no funciona como nosotros queremos que funcione, entonces la tratamos de una manera superficial, ligera y baja. Ahí tenemos cristianos que tienen 1, 2, 3, 4, 5 años y nunca jamás han leído toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, nunca la han leído. ¿Por qué? Porque pues la tratan de manera ligera, superficial y no le tienen el respeto debido que deberían tener. Pues el primer síntoma del cristianismo progresivo es básicamente ese. Estas son las palabras o el lenguaje que usted va a escuchar entre los cristianos progresivos. Estoy hablando de pastores, predicadores, hermanos e incluso libros que usted lee, literatura que usted lee. O sea que son pastores, líderes, son hermanos de iglesia, son gente con la que usted se junta, con la que usted habla, y son libros que además usted lee. Esta es la manera como hablan. Hablan, dicen, la Biblia es un libro humano. Así se refieren a la Biblia. La Biblia lo escribieron hombres. Como la Biblia lo escribieron hombres, entonces pues sí, hay que leerlo, porque es un buen libro, pero lo escribieron los libros humanos. Cuando usted escucha a una persona hablando así, es porque ya de una o de otra manera ya
se tomó el juguito. Cuando usted comienza a escuchar, por ejemplo, a pastores, a hermanos, comienza a leer literatura y usted ve que en las páginas dice, estamos en desacuerdo con lo que el apóstol Pablo dice de este tema. ¿Cómo de que estamos en desacuerdo? La palabra de Pablo es autoritaria. La palabra de Pablo no es un consejo, la palabra es autoridad. Por eso es que está en el canon de la Biblia. Es nuestra regla. Lo que Pablo está diciendo fue inspirado por Dios. No es simplemente que nosotros podemos estar de acuerdo, no vamos a estar de acuerdo. Es simplemente que es palabra de Dios. Yo tengo un profesor en la universidad que él es bastante liberal. Él pertenece a lo que es el cristianismo progresivo. Y él constantemente, cada vez que estábamos estudiando el libro de Romanos, y él siempre rebaja las palabras del apóstol Pablo. Él siempre está diciendo, yo no sé cómo Pablo pudo decir esas cosas, yo no sé cómo él cómo puede decir esas cosas si esas cosas no fueron, se han hecho estudios arqueológicos que esto no fue así, que esto y que lo otro, aquí para allá. Entonces comienzan a degradar la palabra de Dios. Eso es un síntoma de el cristianismo progresivo. En lugar de decir que la Biblia es la palabra de Dios, dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, como decir que no toda la Biblia es la palabra de Dios, sino que algunas cosas. Entonces, desde ese punto de vista, ellos pueden escoger lo que es palabra de Dios y lo que no es palabra de Dios. Entonces, esto parece muy sencillo. Parece muy sencillo. Pero cuando yo hablo con un cristiano y comienzo a escucharlo hablar desde este punto de vista y comienzo a notar de que su respeto hacia la Biblia no es el debido, entonces, hermanos, comienzo a darme cuenta que es un cristiano progresivo que está involucrado básicamente en una ideología que no tiene nada que ver con el cristianismo. Número 2, hermanos. En el cristianismo progresivo se pone un sobreénfasis en los sentimientos más que en los hechos. Es más una experiencia. Las iglesias progresistas enfatizan mucho el sentir, porque tienen connotaciones de lo que es la era moderna. ¿Okay? En la era moderna, usted va a ver que en los negocios, siempre en los negocios están tratando a usted de darle una experiencia, le hablan a usted, ¿cómo fue tu experiencia? Mi experiencia fue de esta manera y esto y lo otro. Entonces andamos buscando las experiencias que la gente tiene. Pues eso mismo se ha infiltrado en la iglesia. Entonces, para poder llenar las bancas de esos grandes auditorios, tenemos que darles un buen show. Tenemos que hacerlos sentir. Estas chicas a las que les estoy enseñando, las que les estaba platicando, las mujeres de negocio, ellas se reúnen en un edificio, en una oficina, a sentir al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el cristianismo progresivo, enfatiza los sentimientos más que los hechos. O sea, los hechos vendrían siendo las verdades bíblicas, pero no. Ellos quieren que usted sienta, quiere que usted llore, quiere que usted se caiga, quiere que usted experimente todas esas emociones. ¿Por qué? Porque es parte del hipnotismo con el que luego, después que hace todo eso, le sacan lo que usted no tiene. Ahí comienzan los pactos, ahí comienzan los actos de fe. Ok, usted acaba de llorar. Ok, entonces demuéstreme que verdaderamente Dios fue el que lo tocó. Es hora de firmar las escrituras de su casa, tenga fe y páselas para que nosotros podamos hacer algo en el reino de los cielos. Es el proceso de hipnotizar a la gente para que la gente haga lo que nunca pensó que iba a hacer. Y mano, esto es una cosa seria. Cuando una persona
está más interesada en el énfasis de los sentimientos, comienzan a decir cosas como esta, cuando escuchan la palabra de Dios. Ese versículo de la Biblia como que no me suena muy bien, como que no resuena conmigo. Allí usted comienza a escuchar, cuando la gente comienza a ser tocada, le comienza a decir a usted palabras como, bueno, cada quien tiene su propia interpretación. Cristianismo progresivo. Quiero que vean esto. Esto yo lo he escuchado. Yo creía que la homosexualidad era pecado, hasta que conocí y entablé amistad con algunos de ellos. Oh, son chicos tremendos, son chicos muy buena gente. Yo no puedo creer que la homosexualidad la juzguen y la ataquen de esta y de aquella manera. Bueno, la homosexualidad es pecado porque Dios dice que es pecado, no porque yo digo que es pecado. La Biblia dice que es pecado. Entonces, comenzamos, hermanos, a enfatizar esos énfasis en lugar de los hechos y las verdades que la palabra de Dios tiene. Comenzamos a decir como esto que están viendo ustedes en la pantalla. Simplemente, dice la gente, no puedo creer que Jesús, quien es amor, enviará a buenas personas al infierno. Yo en cierta ocasión fui a la sinagoga con mi esposa. Algunos de ustedes no saben, pero mi esposa es judía. Y entonces de vez en cuando vamos con la familia. Ella es cristiana, nacida de nuevo, pero de vez en cuando vamos con la familia. Y yo estaba en la sinagoga y miraba a todos esos judíos y estábamos viendo un video del Holocausto. Y entonces a mí se me salían las lágrimas después de ver a tanto judío allí dentro. Yo decía, Señor, ¿cómo será posible que tú vas a permitir o vas a enviar a toda esta gente al infierno? Y de repente se me despertó, o sea, que como que entré en una laguna y entonces comencé a darme cuenta que sea usted judío o no, si usted no cree en Jesucristo, entonces usted rechazó el plan de salvación, la justicia de Dios a Jesucristo. Entonces, hay veces que nosotros nos enfocamos en la gente y eso es lo que pasa con el cristianismo progresivo. Ellos predican que la salvación es universal. Antes ellos decían de que todos los caminos van hacia Dios, pero encontraron de que eso no es cierto. No todos los caminos van a Dios. Entonces inventaron una nueva. La nueva es que todos los caminos llevan a Jesús. Todos los caminos llevan a Jesús. Y si todos los caminos llevan a Jesús, entonces no es posible que Jesús va a enviar a buenas personas al infierno. Por lo menos eso es lo que predica el cristianismo progresista. La tercera señal, hermanos, es el hecho que las doctrinas cristianas esenciales están abiertas para la reinterpretación. Una de las cosas que el cristianismo progresivo busca, y no nos equivoquemos con esa palabra que dice progresivo, creyendo que están en progreso, no. Lo que el cristianismo progresivo busca es reformar la doctrina sana por una nueva. Quieren borrar la historia del cristianismo y quieren escribir una nueva, y la manera como lo hacen es que comienzan a reinterpretar los hechos históricos que están registrados en la palabra de Dios. Por ejemplo, dicen, la resurrección de Jesús no tuvo que haber ocurrido para ser verdadera. Sí, yo los he escuchado decirlo. O sea, que no sabemos bien los detalles, todo lo que el Señor Jesucristo sufrió, eso no pudo haber sido posible porque una persona que hubiera sufrido todo, como dice en la Biblia, entonces hubiera muerto más pronto de lo que el Señor Jesucristo dicen. Entonces, pero ¿saben qué? La resurrección de Jesús no tuvo que haber ocurrido para ser verdadera. Esa es una frase muy común en lo que es el cristianismo progresivo. La posición histórica de la iglesia sobre la sexualidad, dicen ellos, es arcaica y necesita ser actualizada dentro de un marco moderno, o vamos a decir, contextualizar la palabra de Dios. En otras palabras, que la sociedad no cambia
por cuestiones de la palabra, sino que la palabra tiene que cambiar para ajustarse a las necesidades de la sociedad en la que nosotros vivimos. Eso está ocurriendo en todas partes, hermanos, en el mundo. Entonces, todas las cuestiones de las doctrinas esenciales de la Biblia en el cristianismo progresivo están abiertas para ser reinterpretadas. Todo lo que se ha dicho no es necesariamente verdadero. Lo podemos reinterpretar. Eso es lo que dice el cristianismo progresivo. La idea de un infierno literal es ofensiva para los no cristianos y debe ser reinterpretada. O sea, por eso es que en las iglesias, cuando ya no se habla de pecado, ya no se habla del infierno, ya no se hace porque es ofensivo a los que no son cristianos. Y nosotros no queremos ofender a los no cristianos. Y en el proceso de no querer de ofender a los que no son cristianos, entonces el cristiano que va a esas iglesias se acostumbra a que pues esas verdades no son importantes y por lo tanto se convierte en uno de ellos. Esa es la señal número 3. Señal número 4. Los términos históricos se redefinen. Los términos históricos. Dios no castigará a los pecadores. Él es amor. O sea, ¿cómo de que no? En toda la historia, en toda la Biblia, se habla acerca de lo que le va a ocurrir a aquel que negare, aquel que pisoteare la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero en este contexto del cristianismo progresivo, decimos de que Dios no va a castigar a los hombres, porque el Dios es amor. Me acuerdo que hace unos años atrás, una señora predicadora que es muy famosa en la televisión, ella se paró al frente del púlpito y ella dijo: a ustedes les han dicho de que Dios está enojado con ustedes. Dios no está enojado con ustedes porque Dios les ama. Y todo el mundo aplaudiendo, todo el mundo aplaudiendo. Qué tristeza, porque si leemos la palabra de Dios, Dios sí está enojado con el hombre. ¿Por qué? Porque ha rechazado a su hijo. Él los quiere amar, pero ellos no se dejan amar. Y por eso dice la palabra de Dios en el capítulo 1 del verso 18 en adelante, que Él los desechó y los entregó a sus multitud de pecados. Hay otras palabras que dicen el cristianismo progresivo. Claro, la Biblia tiene autoridad, pero la hemos malinterpretado durante los primeros 2000 años de historia de la iglesia. Eso quiere decir que el cristianismo progresivo le dice a la gente de que todo lo que ellos han aprendido de la Biblia está mal, que lo borren de sus vidas, y entonces les comienzan a meter todos sus libros y comienzan a redefinir todos los términos históricos y toda la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque para ellos en su filosofía quieren reformar, cambiar y borrar la historia de la iglesia. Dicen ellos, no es nuestro trabajo hablar con nadie sobre el pecado. Nuestro trabajo es amarlos. Aquí hay en los Estados Unidos mucho lo que se llama el evangelio social. A mí me tocó viajar a Bolivia como intérprete de 15 pastores y iba con una iglesia metodista y ellos son del cristianismo progresivo. Y cuando llegamos allá, pues lo único que ofrecieron fue exactamente eso, evangelismo social. El evangelismo social tiene que ver con llevar comida, llevar ropa, construirles casa. En eso consiste, en amarlos como Jesucristo los amó. Pero no les hablan del evangelio, no les hablan de pecado, no les hablan del infierno. Es más, no les hablan ni siquiera Biblia, ni siquiera una Biblia, porque simplemente van a amarlos, a demostrarles que Dios, y se aprovechan de ellos, hermanos, se aprovechan. Cuando allá en Bolivia, hay pastores que se especializan en traer grupos de americanos, porque cuando llegan los americanos, entonces llega la plata, llegan las computadoras, llega el cash, llega un montón de cosas. ¿Y qué es lo que ocurre, hermano?
eso le da un mal nombre al trabajo verdadero del evangelio. Aquí en México nosotros vamos a Tijuana, ¿ok? Nuestra iglesia va a Tijuana y lo que nuestra iglesia tiene y lo que me gusta es que nosotros vamos a hacer casas para los pastores, llevamos cierta comida, pero nos envían a predicar a las calles de México. Algo que los mismos pastores de México no hacen, porque tienen temor o porque tienen vergüenza. Cuando yo fui, el hermano Felipe va y se va a meter y entonces el líder me dice, tú sabes qué, tú vas a ir, tú y tú, se van a ir a la esquina de tal lugar en México, un lugar que pues yo ni conocía, nos fuimos, nos aventaron allí en la calle, nos dieron unos trataditos y nosotros tuvimos que comenzar a predicar. Ahí no teníamos bosquejo, no teníamos un sermón, ahí simplemente comenzamos a parar a la gente y a decirles que Dios les amaba. Como 2 o 3 personas aceptaron, recibieron al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, nuestra tarea es amar a la gente, pero es predicarle de las buenas nuevas, porque para eso vino el Señor Jesucristo. El mensaje nuestro es las buenas nuevas del Evangelio, de que Jesucristo vino, vivió, murió y resucitó y que nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él ha dado a su Hijo unigénito para que el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje nuestro, pero el mensaje del cristianismo progresivo no es de esa índole. Esta es la cuarta señal. Esta es la última, la número 5. El corazón del mensaje del evangelio cambia del pecado y la redención a la justicia social. Justicia social, eso ya como que parece un mensaje del socialismo y eso es lo que es. Exactamente es lo que es. O sea que las agendas políticas han sido introducidas dentro de la iglesia y se han sido canalizadas y han cambiado a la iglesia a tal grado que ya la iglesia ya no parece iglesia, sino que parece un grupo político. Dicen, el pecado no nos separa de Dios. Somos hechos a su imagen y Él nos llama buenos. Imagínense, hermano. El pecado no nos separa de Dios. Somos hechos a su imagen y Él nos llama buenos. Dicen, Dios en realidad no requirió un sacrificio por nuestros pecados. No. Los primeros cristianos aprendieron sobre la práctica pagana del sacrificio de animales y contaron la historia de Jesús en términos similares. Eso es lo que dicen. Realmente no necesitamos predicar el evangelio, dicen. Solo debemos mostrar amor al llevar justicia a los oprimidos y proveer a los necesitados. Cuando usted vea el evangelio social que practican muchas iglesias, usted se estará dando cuenta que cuando no se predica el mensaje del evangelio y lo único que nosotros hacemos es proveer a los oprimidos y proveer a los necesitados sin llevar a cabo la misión del evangelio, es porque han tomado de lo que se llama el jugo de las doctrinas de error. Ahora, ¿pero qué es el cristianismo progresivo para que lo podamos entender? El cristianismo progresivo no es una iglesia, ni siquiera es una denominación, pero es un movimiento ideológico que se ha introducido a las iglesias de cualquier denominación. Está con los judíos, está en los católicos, está en los bautistas, está en los presbiterianos, está en cualquier denominación habida y por haber. ¿Por qué? Porque es un movimiento externo que se ha infiltrado dentro de la iglesia. Es un movimiento postliberal o subsecuente o nuevo, ¿ok? ¿Qué es lo que hace? Busca reformar o cambiar la fe cristiana a través de las ideas del posmodernismo. El cristianismo progresivo lo que busca es que ellos dicen que si nosotros no cambiamos el pasado, entonces jamás vamos a llegar a disfrutar del futuro. El movimiento busca
Permítame, voy a cerrar un micrófono que parece que está abierto por ahí. Ok, busca recobrar la verdad más allá de la verificación histórica y la factualidad de los pasajes de la Biblia, al afirmar que las verdades dentro de la historia pueden no haber sucedido como fueron escritas. Entonces ellos niegan la parte histórica de nuestra Biblia. Y eso ya existía en la primera epístola de Juan. Ustedes se van a dar cuenta que estaba lo que se llama el docetismo, que quiere decir que negaban de que Jesucristo había venido en cuerpo. Y ellos decían que cuando Jesucristo caminaba con sus discípulos, él no dejaba huellas en el piso. ¿Por qué? Porque era una especie de espíritu. Entonces él no tenía un cuerpo verdaderamente. Así que el que murió en la cruz no fue un hombre, sino que fue simplemente un espíritu. Eso se llama docetismo. Pues eso es exactamente lo que esta filosofía o este movimiento es lo que busca. Y ha sido infiltrado en todos los rincones del mundo. Y ahora con las redes sociales, con el Facebook, con esto y con lo otro, usted se pone a leer, a escuchar un montón de cosas que no tienen ni pies ni cabeza y que van en contra, es un asalto en contra de su fe pura que ha nacido del conocimiento de Jesucristo a través de la palabra de Dios. Además de un movimiento, es una teología posmoderna. Representa un enfoque de teología y academia moderna. Mire, yo estoy en APU, o sea, Azusa Pacific University, y constantemente, hermano, constantemente con mis profesores, tengo que entrar en discusión y trato de alertar a los otros alumnos que están alrededor, explicándoles de que la academia muchas veces enseña a los estudiantes a ser liberales, a ser cristianos progresivos, a ser cristianos que detestan, llegan a detestar incluso la palabra de Dios, porque la palabra de Dios parecería que es un obstáculo para poder llevar a cabo todo lo que ellos quieren llevar. Entonces representa un enfoque de teología y de academia moderna. Quiero decir que hay muchos pastores, hay muchos líderes que en este momento están en las universidades y que no tienen, que están fascinados con la academia, que están fascinados con los libros, que están fascinados con el hecho que están aprendiendo nuevas cosas, pero no se dan cuenta que esas nuevas cosas van a llevarlos solamente a ellos, sino que a las congregaciones donde ellos predican al infierno. No es necesariamente sinónimo de política progresiva, pero algunas de sus bases nacen en la política progresiva que está existiendo el día de hoy en el mundo. Nace del cristianismo liberal, moderno, enraizado en el pensamiento de la iluminación. En otras palabras, hermanos, que lo que nosotros estamos hablando de esto del cristianismo progresivo, este movimiento, esta teología posmoderna, es el ocultismo moderno infiltrado en la iglesia. Eso es lo que es ocultismo. Ahora, quiero mostrarles a ustedes, si usted se va a la internet y usted pone cristianismo progresivo, es muy posible que le salga a usted esta página. En el cristianismo progresivo, en la página de ellos, sale esta página que ilustra y dice afirmación, y se los traduje aquí. Y esta afirmación dice esto: la vida de Jesús me ayuda a entender que soy uno con todos. Eso se llama panteísmo. O sea que Dios es todo y todo es Dios. Es como se llama, una filosofía que hace que el mundo, en lugar de adorar a Dios, adoren al universo. Porque si Dios es todo y todo es Dios, entonces el universo es Dios. No es el Dios de la Biblia, sino que el universo. Esto está en la página del cristianismo progresivo. Ahora les voy a mostrar otra cosa.
Yo me puse a buscar en la internet, buscar el significado de lo que es uno con todos. ¿Qué significa uno con todos? Y me vine a encontrar que uno con todos es una frase que pertenece a los gnósticos. Hay una página de los gnósticos, de los guerreros gnósticos, y ellos dicen, I am a one with all that is. O sea, yo soy uno con todo lo que es. Eso es lo que, ¿cómo se llama? Los gnósticos hablan. Entonces, si el cristianismo progresivo es verdaderamente un cristianismo cristiano, ¿por qué entonces usan frases que tienen que ver con el gnosticismo? ¿Sabe por qué? Porque lo hacen ver como que fuera cristianismo, porque hacen mención del nombre de Jesús, pero en realidad es una ideología, una doctrina de error que confunde y que lleva a los cristianos a una verdadera apostasía. Buscando un poquito más allá, me vengo a encontrar con esta caricatura, que ustedes ya lo han de conocer, Homero. Aquí en esta caricatura ustedes van a ver que él tiene una posición de yoga para aquellos cristianos que practican la yoga cristiana, que no se dan cuenta que todas estas posiciones tienen que ver con deidades paganas. Ustedes ven todos estos círculos representan al universo. El universo es Dios en esta religión. Todas estas cosas tienen una representación de carácter pagano. Pero quiero que lean ustedes en algo que se llama la lectura suave. Dice, venimos del cristianismo progresivo, donde dice que soy uno con todos. ¿Qué significa ser uno? Bueno, lo que significa ser uno es lo siguiente. Ser uno significa alcanzar el estado de plena sabiduría, donde todo se sabe y se conoce, nada se ignora. Es alcanzar la perfección en vida, es alcanzar el estado supremo de libertad, donde nada te ata ni se adueña de uno. Es en ese momento que llamamos la iluminación, donde se deja de buscar el sentido de las cosas y se empieza a hacer sin hacer, a pensar sin pensar, a actuar sin actuar. Eso es el cristianismo progresivo. Quiero que ustedes vean estas figuras que están acá, que esto es lo que hace el cristianismo progresivo. Por ejemplo, en la foto de en medio usted va a ver que hay iglesias bautistas que ya son llamadas a iglesias progresivas. Todavía cantan los mismos coritos, los mismos cantos, la gente se ve igual, todo. Nada más que la ideología dentro de esas iglesias pertenece al movimiento progresivo. Está también en el judaísmo. En el judaísmo hay un movimiento que se llama Israel Movement, el movimiento de Israel por la reforma y progreso judaizante. Esto no es el judaísmo ortodoxo que nosotros conocemos, sino que es un judaísmo que quiere reformar absolutamente todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Y luego está aquí la página que yo les decía, que se llama Progressive Christian. Es una organización de cristianos progresivos. En Madrid, hace poco hubo una conferencia que se llama Espiritualidad y la Política. Eso es cristiano progresista. También tenemos iglesias presbiterianas que son progresistas. Entonces, aquí hay algo bien interesante que también tiene que ver con el cristiano progresista, y es el ateísmo cristiano. Este señor que está de pie acá tiene un rótulo que dice ateísmo cristiano y dice, sigue a Jesús, pero rechaza a Dios. En otras palabras, que sigue a Jesús, no hay ningún problema, porque él fue un profeta, fue un buen hombre, síguelo a él. Él es un hombre digno de ser, de que todo el mundo lo siga.
pero rechaza a Dios. Eso se llama el cristianismo ateísta. Eso tiene que ver con lo que es el cristianismo progresivo. El cristianismo progresivo es responsable y es el que ha logrado lo que se llama uh, el pastorado de las mujeres, en este caso, el pastorado de las lesbianas dentro de la iglesia. Este es un tema, hermano, que uno no lo puede ni tocar aquí en este medio. Hemos hablado un poquito acerca de eso y varias personas se me fueron porque hablé acerca de la ordenación de las mujeres al ministerio. Hay organizaciones que ya se han abierto, no como denominaciones, sino como organizaciones. ¿Para qué? Para el avance de la espiritualidad progresista. Entonces, esto, hermano, es lo que nos está invadiendo y lo que está afectando a la iglesia alrededor del mundo. El apóstol Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Dos cosas le pedía como mensaje final de Pablo. Dos cosas le pedía. Ten cuidado de ti mismo. En el original griego, ten cuidado quiere decir, está atento. Esa es una disciplina que todos nosotros debemos de implantar en nuestra vida. Estar constantemente atentos. Cuando a una persona aquí en los Estados Unidos, en el FBI, le van a enseñar a detectar el dinero falso, ¿qué es lo que hacen? Lo hacen tocar ¿cómo se llama? Los verdaderos, los billetes buenos, los que son, para que cuando toquen lo que es falso, entonces ellos puedan detectar lo que es falso. Nosotros no tenemos que ir a ver las falsedades de otras religiones porque nos van a confundir. Tenemos que meternos a la palabra de Dios. Tenemos que estudiar la verdad de Dios. Y cuando alguien esté hablando, está predicando, inmediatamente esa palabra va a llegar a su mente, a su corazón, y usted se va a dar cuenta de que algo no lo entiende, no sabe cómo, pero algo de lo que está diciendo ese hermano está mal. ¿Por qué? Porque conoce, porque ha estudiado, porque está atento. La palabra de Dios es la protección de Dios para nuestra espiritualidad. Es la protección de Dios para su pueblo. Es la protección de Dios para todo lo que entra en nuestra mente. Ten cuidado, está atento de ti mismo, cuídate. Hermano, yo me tengo que cuidar. Yo voy a una universidad donde estoy rodeado de una infinidad de cosas que si no me cuido y no estoy atento, me pueden hacer tropezar. Me pueden incluso infectar a tal grado que lo que me están dando voy a venir a dárselos a ustedes. Y así es como trabaja el enemigo, que el Señor lo reprenda. Entonces usted tiene que tener cuidado de lo que lee, de lo que escucha, de lo que ve, de con quién se junta. Rápidamente las conversaciones van a cambiar sus buenas costumbres. Tiene que tener cuidado. Y lo segundo es de la doctrina, de la doctrina, de lo que usted ha aprendido desde el principio, que viene de la palabra de Dios. Y dice, persiste en ello. La palabra persistir implica disciplina, repetición, persistir en ello. Seguir en pos de eso. Pues haciendo esto, te salvarás a ti. Y eso es muy importante que definamos qué es lo que el texto está tratando de decir. No es que Timoteo va a poder salvarse a sí mismo, no está hablando acerca de eso. La palabra soso, aquí es soseis en el griego, es un verbo singular que implica salvar de un peligro, curar de una enfermedad, proteger, dar seguridad, guardar, beneficiar y preservar. En otras palabras, que Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Está atento de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Pues haciendo esto, vas a curar de la enfermedad de la apostasía que la iglesia tiene. Vas a salvar a tu congregación y a ti mismo
de un peligro de perdición. Vas a proteger, vas a traer seguridad, vas a guardar, vas a beneficiarte haciendo estas cosas. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La palabra de Dios dice en Hechos 20:28 que ya Pablo les había dicho exactamente estas palabras. Y el apóstol Pablo, cuando iba partiendo de ese lugar, les dice a todos los pastores, mirad por vosotros. Es lo mismo, ten cuidado de ti mismo. Mirad por vosotros. Pablo lo decía. Y por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Hermano, usted no tiene que estar en mi posición para hacer lo que Pablo le dijo a Timoteo. Usted no tiene que ser pastor. Usted es un creyente y usted tiene que estar atento, cuidarse a sí mismo y de la doctrina que no solamente usted predica, sino que la que predican en su iglesia, y no tenga miedo de refutar, no tenga miedo de decir, hermano, yo no sé, pero a mí no me cuadra. Tiene que hacerlo con respeto, pero tiene que hablarlo, tiene que decir, hermano, no sé, no me cuadra. Hay algo que usted dijo como que no suena bien, como que no va de acuerdo a las escrituras. Y si Dios le pone esa inquietud, vaya hacia la Biblia, búsquelo y regrese y diga, hermano, esto está, no sé, pero me tiene intranquilo. Y comience a observar, usted se va a ir rápidamente, usted se va a venir dando cuenta que no hay nada oculto que no salga al descubierto. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por esta noche. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, este es el momento de hacerla.